Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula La salvación que se recibe sin logros. Basada en Romanos capítulo 1, desde el 16 al 23. Dice así: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de la enseñanza el día de hoy, este mensaje evangelístico, el propósito de un mensaje evangelístico más final, por decirlo de alguna forma, es la salvación de las almas. Eso es lo que deseamos. Pero en términos particulares, el propósito es que, comprendiendo cómo funciona la justicia de Dios, comprendas la necesidad de tener fe en Cristo para que seas salvo. Y esta enseñanza es muy importante. Y esto es porque todos sabemos, el ser humano en general, todos sabemos que vamos a morir. Un día van a cesar nuestras funciones, tal como las conocemos en este momento. Y que relacionado con esa muerte hay un juicio final, un lugar donde hemos de dar cuentas por todo lo que hemos hecho en nuestras vidas. La palabra enseña que Dios se reveló a todo el mundo en cuanto a este tema, en cuanto al juicio final. Y esto se demuestra por el hecho de que nosotros juzgamos a otros. ¿Por qué esto revela que todos sabemos sobre el juicio? Bueno, porque para juzgar a otro tengo que aplicar una ley que trascienda mi opinión personal, que trascienda la opinión de la sociedad, que trascienda la opinión de cosas cambiantes en este mundo, o basada en cosas cambiantes en este mundo. En otras palabras, estoy apelando a una ley universal, a una ley cósmica, pero no solo una ley que existe ahí en las nubes o en una dimensión paralela, sino que una ley que es efectiva, una ley que va a hacerse valer en algún punto por medio de un ejecutor, alguien que va a juzgar esta ley o en base a esta ley. Esta persona es Dios. Ahora, algunos reprimen esta verdad para su propio mal. El hecho de que uno cierre los ojos no significa que se esté escondiendo realmente de manera efectiva. Similarmente, muchos reprimen para su propio mal esta verdad, mientras que otros lo tienen muy presente. Sin embargo, buscan en invenciones propias una solución para este problema. Y buscan en religión una salvación para este juicio de alguna manera. Así es como desde el inicio el ser humano ha inventado religiones para
lidiar con este problema, con esta noción de que algo malo les va a pasar después de la muerte, a menos que hagamos algo al respecto. Esta noción de que si todas las cosas siguen igual, entonces nos va a ir mal. O nos va a ir peor, podría irnos mejor. De cierta forma, lo que ocurre en esta vida tiene un efecto para la próxima. Por eso nos encontramos con esencialmente dos tipos de religiones en este mundo. Unas que dicen que la solución para este problema es alcanzar algunos logros en esta vida, algunos hitos que tienen que cumplirse en la vida de cada uno, como la solución del problema. Y otros que niegan que vaya a pasar algo malo en relación a la muerte. Y esto, cuando se aplica al cristianismo, o más bien dicho, cuando la sociedad actual y cuando las personas de nuestra sociedad actual hacen esto mismo en relación al cristianismo, conciben mal lo que es la fe cristiana. Entonces, unos plantean que, y tienen esta idea de que el cristianismo es como un contrato laboral. Yo firmo un contrato en el cual yo me comprometo a hacer algunas cosas en específicos, llenar una cierta checklist, y Dios paga con vida eterna. Y por eso es que nosotros, si miramos alrededor y lo que hoy día se llama cristianismo, nos vamos a encontrar con que hay mucha gente haciendo una inversión a veces no menor en rituales. Y así es como son capaces de hacer peregrinajes de rodillas, independiente del daño físico que se hagan. Gastan mucho dinero, invierten mucho dinero en estas cosas. Participan en festividades sagradas en donde se abstienen de comer ciertos alimentos. Entonces la justicia de Dios se ve como una especie de contrato entre pares. Yo hago A y obtengo el bien B de ti, perdón. Y tú recibes el servicio mío y te complaces de ello, dándome entonces aquello que es merecido. La otra idea que se tiene en el cristianismo es que Dios da una salvación como un regalo, pero, ojo, como un regalo impersonal. Es decir, como si Dios dijera, recibe la vida eterna y anda a hacer tus cosas. Sigue tu propio camino, yo me desentiendo de ti, te la doy nomás. Hice algo para que tú estuvieras bien, pero yo me desentiendo ahora. Yo ya no quiero saber más de ti, haz lo que quieras. Y esto lleva a un mero servicio de palabras en donde las personas dicen, hey, pero yo soy cristiano. Y en el fondo lo que están tratando de decir es que tienen una cierta simpatía con la fe cristiana, que piensan que les está dando como provecho la salvación de sus almas. Como diciendo, bueno, Dios lo que realmente quiere es simpatizantes de su causa. Gente que no se vaya en contra de Él, gente que vote por Dios, como si fuera un asunto casi como político. Un mero servicio de palabras. La justicia de Dios se ve como algo que es tan alto en ese sentido, la justicia en el sentido de Dios teniendo demandas para con el ser humano de qué es lo que debe hacer y no debe hacer, que es algo que no compete al ser humano. Es tan alta la ley de Dios que algunos dicen, nadie podría comprender a Dios en ese sentido. Él trasciende todas las cosas. Él no está preocupado de lo que hacemos nosotros. Somos nosotros una cosa muy chica para Dios. A partir de eso, entonces, es importante establecer cómo es que la justicia de Dios funciona. ¿Cómo es la justicia de Dios? Y la pregunta es, y la que todos queremos saber es, ¿a quién Dios declara justo en su juicio? Entonces, el propósito es aprender cómo funciona la justicia de Dios. Y el medio que va a usar acá el apóstol Pablo y que vamos a utilizar es a partir de Romanos 1, 16 y 17, exponer tres cosas. Lo primero es que la participación en una etnia, los logros que podamos tener en este mundo o el estatus social
no aportan en absolutamente nada para reconciliarse con Dios y para tener salvación. Segundo lugar, que Dios declara justo solo a aquellos que por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús se arrepientan para con Él. En tercer lugar, que debes dejar, por tanto, de valorar tus logros, tus obras como algo que merecen la salvación de Dios, que merecen la vida eterna que Dios ofrece. Vamos a leer una vez más solamente los versículos 16 y 17 esta vez. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, para entender un poco mejor este versículo, hay que entender un poquito del contexto. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Roma, porque se habían reunido cristianos ahí después de haber escuchado el Evangelio, pero al parecer no habían recibido un apóstol para recibir mayor instrucción de cómo formar la iglesia, cómo ordenarla. En este contexto le dice que estaba dispuesto a ir a predicar allá a Roma el Evangelio, el mensaje de salvación. Y luego entonces viene este pasaje que leíamos. Y vamos a hacer una primera observación. El apóstol dice que no se avergüenza del mensaje de salvación. Y la razón es que puede salvar a todos los que creen, independientemente de su etnia, judío o no judío. Ahora, esto podría llamarle la atención a alguien. A mí ciertamente me llamó la atención en su momento, pero ¿por qué habla de vergüenza, Pablo? ¿Qué tiene que ver con vergüenza el Evangelio? ¿Por qué Pablo se avergonzaría de predicar el Evangelio? ¿Cuál es una razón posible para avergonzarse de un mensaje que ofrece salvación? Y lo que tenemos que entender es que hasta que viene el cristianismo, hasta que la fe cristiana comienza a existir como tal, como lo vemos en los tiempos modernos, todas las religiones del mundo existían unidas al Estado. Entonces, todos los gobiernos mundiales tenían un aspecto religioso. Y los gobernantes tenían un rol y una participación con lo divino. Esto fue desde el inicio la tónica de las religiones y de los gobiernos. Entonces, el apóstol Pablo lo que está planteando acá es que no se avergüenza de un evangelio que es capaz de salvar a los judíos y a los no judíos, a los de un estado y también a los del otro. De cierta forma, las religiones en los tiempos antiguos estaban muy atados al país. Entonces, los países o las naciones o los reinos, podríamos decir, se hacían de sí mismos los pueblos de la divinidad más poderosa que existía. Y de cierta forma, cada pueblo estaba tratando de construir, o sus religiones de cierta forma trataban de construir o llamarse a sí mismos el verdadero y único reino de los cielos, por decirlo de alguna forma. Entonces, la idea de un mensaje de salvación que abarcara a todos ellos podría ser algo vergonzoso a los ojos de la gente de esa época. ¿Cómo me dices que hay un Dios, pero que no es nacional? ¿Que no tiene que ver con el reino en el que yo estoy? ¿Qué mensaje es este que puede salvar a judíos y no judíos? ¿Cómo es esto? Entonces no era concebible la idea de una religión que no considerara los asuntos temporales, como nuevamente la etnia, los logros y el estatus social. Y es importante establecer esto. Las religiones en esa época, y esto también se extiende a nuestros tiempos, por cierto, no vamos a descartar eso, estaban basadas en asuntos temporales.
Entonces, tenían que juzgar las cosas religiosas con sus propios ojos. Entonces, no solo era un asunto de qué raza eres o quiénes son tus parientes, sino que tenía que ver con cuáles son tus logros. ¿Hiciste este rito en tu vida? ¿Cumpliste con este requisito? ¿Diste tantas plata a tal lado o al templo? ¿Entienden? Ese tipo de juicios eran los que se hacían. Y por último, ¿de cuál es tu estatus social? ¿Cuánto te ha bendecido la divinidad en este contexto? Tú eres amado por Dios porque mira las cosas que tienes. Ese es el tipo de juicio que esperamos y que se ven en estas religiones. Como decíamos, los estados eran fundamentalmente religiosos. Y algo que nuevamente repetimos y enfatizamos, la división entre Estado e Iglesia es algo que parte con la fe cristiana. Los gobernantes eran usualmente en tiempos antiguos llamados dioses. De hecho, este uso de la palabra dioses se usa en la misma Biblia, se encuentra. Que a los gobernantes se les llama dioses. No que realmente sean dioses, sino que ellos mismos se hacían llamar dioses y en sus pueblos eran llamados como dioses. Por eso alguien podría pensar, entonces, ¿no te da vergüenza estar predicando esta locura? Esta locura de que hay una salvación internacional. Pablo responde, no. Y la razón es que la salvación de Dios no es en base a asuntos temporales como esos. Esto nos lleva al primer punto. La etnia que uno tiene, los logros que uno tiene, ya sean civiles o religiosos, o el estatus social de una persona, no aportan en nada para reconciliarse con Dios y tener su salvación. Es más, nosotros leíamos que ¿cómo es que Dios se siente con todas estas cosas? Dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad que Dios les reveló. Todo el mundo sabe que hay un solo Dios. Todo el mundo sabe que su origen está en Dios y su propósito es para Dios. Entonces, todas estas religiones y estos inventos y estas supersticiones que crean, Dios las reprueba y manifiesta su ira en contra de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros desde que nacemos? Lo que nosotros tendemos a hacer es participar en estas cosas y buscamos conseguir participación con estas etnias, buscamos conseguir logros, ya sea religiosos, civiles, etc. Buscamos conseguir un aumento en estatus social, títulos, credenciales, etc. en desmedro de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son secundarios. Lo primario es conseguir esto. Si consigo esto, todos los medios que yo use son válidos. Y así es, por ejemplo, como los mandamientos dicen: honra a tu padre y a tu madre. Dales lo que merecen, dale la dignidad que ellos merecen a ellos. Y no solo a ellos, sino que a todos, a las autoridades. De hecho, esto va de los padres a los hijos también. Respeta la dignidad de todos. ¿Y qué es lo que hacemos? Desde los niños, desde que son pequeños, cada uno de nosotros desobedecemos a nuestros padres. No le honramos, no respetamos el rol que Dios les dio. Lo mismo pasa con las autoridades. Somos irreverentes. Violamos la ley, no nos importa. No matarás, dice la palabra. Ciertamente no todos hemos quitado la vida de alguien, pero la misma palabra enseña que Dios está mirando el corazón, de que la misma raíz que hace que una persona le quite la vida a otra es la que hace que uno insulte a la otra, o piense mal en su corazón de la otra, o trate de dañar su reputación. ¿Has dañado la reputación de otro alguna vez en tu vida? ¿Has murmurado, has hablado a sus espaldas? Inclusive con intenciones que podrían sonar lindas. Bueno, has cometido homicidio y así lo dice el Señor, que si le he dicho a tu hermano necio, ya has pecado, ya has cometido homicidio en los ojos de Dios. Lo mismo que el adulterio, no todos han violado sus votos matrimoniales, su pacto matrimonial, pero basta con mirar a una mujer para codiciarla, para violar aquello.
Así es como funciona el pecado, querido amigo. Tiene que ver con lo que ocurre primero en el corazón y después da luz afuera, pero Dios está mirando desde el corazón. Has dado falso testimonio, quizás todos hemos mentido. Hemos dicho información que no creemos para salir de algún problema. O quizás has participado en alguna funa. Has dicho cosas, te has unido en la mentira de otro. O quizás has dicho cosas sin tener la suficiente evidencia como para decirlo. Has sido descuidado. Y otros han tomado decisiones por lo que tú has dicho y las han tomado en falso, porque tu información no ha sido lo suficientemente fidedigna. Esos son pecados, queridos amigos. Y eso es lo que hace el ser humano. ¿Para qué? ¿Para lograr qué? ¿Para qué mentimos, querido hermano, querido amigo? ¿Para qué? ¿Para proteger qué? Para proteger ese tipo de cosas. Mis logros, mi reputación frente al mundo, mi estatus social. Por eso es que lo hacemos. Hemos violado todos. Cada uno de nosotros hemos violado los mandamientos de Dios. La Biblia dice, no hay justo, ni aún uno a los ojos de Dios. Todos somos homicidas, todos somos ladrones, todos hemos violado la ley de Dios. ¿Y esto qué hace? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? La palabra enseña que puesto que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad, que quedamos expuestos todos a la condenación de Dios. Porque Dios es un Dios justo. Dios no puede mirar el mal y quedarse impávido, ser indiferente al mal. Él es un Dios de amor que ama la justicia, por tanto, Él detesta la injusticia. Dios es un juez justo, es el juez de este mundo que no va a dejar que el castigo se quede que el pecado se quede sin castigo. Él va sí o sí a satisfacer de una u otra manera su justicia. Y algo más hay que decir. Un Dios justo no puede darle audiencia siquiera al culpable. Ni siquiera puede darle audiencia porque ya ha sido condenado. Él es el juez de este mundo. Él ve los corazones con claridad. Él ya ha juzgado y ha sentenciado el pecado. Y el que es condenado ya no puede hacer nada por sí mismo delante del juez. Lo único que puede hacer es sufrir su condena. Ser enviado a sufrir su condena. ¿Y cuál es la condena justa? Por haber violado los mandamientos, haber pecado en contra de nuestro Creador, el que nos sostiene día tras día, el que nos da todas las cosas buenas, el que inclusive ha mostrado misericordia para con nosotros, permitiendo todas estas cosas. Al Dios eterno, que creó todas las cosas de la nada, que existe pleno en sí mismo, que hizo un pacto y no ha violado en ningún punto sus términos por su parte. ¿Qué merecemos? Lo que merecemos, conforme a las Escrituras, conforme a Dios mismo que habla a través de las Escrituras, es pasar la eternidad separado de Él y sometidos a esa ira, pero ahora de manera concreta, en un sufrimiento eterno por la eternidad. Querido amigo, esto no es una exageración. Esto es lo que verdaderamente merecemos. Piensa en la abominación más grande, piensa en el criminal más grande que quizás has visto en las noticias y que le ha hecho cosas abominables a menores, por ejemplo. Piensa en esos criminales. ¿Cuánta indignación hay por esto que hacen? ¿Y cuán justo se siente cuando ellos les dan la pena de muerte o inclusive les dan una cadena perpetua para que nunca pueden salir? Uno dice, bueno, hay justicia terrenal en esas cosas. Bueno, ese crimen no es nada en comparación a lo que le hemos hecho a Dios por la persona a la que se lo hicimos. Porque si yo le miento a mi hija o a mi hijo, eso no tiene mucho efecto a nivel judicial. Ahora, si yo le miento a mi esposa, eso tiene mucho más peso moral. El mismo pecado. Si yo le miento a un carabinero, tiene más peso. Si yo le miento a un presidente en calidad oficial, o si yo le miento a un juez en una corte, eso ya empieza a tener mucho más peso. Si yo le miento a un presidente en una situación de guerra, por ejemplo, mucho más peso. Mismo pecado, distinta persona. Si yo le miento a Dios, si yo hago un pecado en contra de Dios,
no hay pena más grande que pueda darse. Tiene que darse la pena máxima. Es eterna, es infinita, es constante, es sufrimiento consciente. Es lo único justo para el pecado que se ha hecho. Y si tú sientes que no es así, querido amigo, te recuerdo que el culpable siempre piensa que su condena es muy pesada para lo que merece. Siempre se victimiza y se excusa. Hay una tendencia para ello. Pero, querido amigo, no caigas en eso. No caigas, examínate, porque hay esperanza. No te digo estas cosas para que tú te desesperes, ni para que te avergüences porque yo te lo estoy diciendo como ser humano. No, querido amigo, te quiero hablar de la esperanza, pero para que tú realmente puedas reconciliarte con Dios tienes que entender la gravedad de lo que has hecho. Porque esto tiene que ver con un asunto personal. No es con algo que ocurrió ahí, aparte de ti. No, esto es con algo personal. Y esto nos lleva al segundo punto. En el mensaje de salvación, la justicia de Dios se revela ser por la fe y para la fe. En otras palabras, el único instrumento que Dios utiliza para declarar justo a una persona, y aquí está la esperanza, querido amigo, no son la etnia, no son los logros, no son nada de lo que tú tengas, no, es la fe. Y la fe en el Señor Cristo Jesús. Como decíamos, Dios tiene que satisfacer tu justicia. Y una opción es que tú sufras en la eternidad, por la eternidad en el infierno. Esa es una opción, querido amigo. Pero Dios abrió otra puerta, porque Dios es misericordioso, porque Dios no se complace en castigar al impío, dice la palabra. Eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, y por eso, entonces, nosotros necesitábamos a alguien que se pusiera entre nosotros y el juez que ya condenó. Alguien que pudiera hacer algo por nosotros, un abogado, un representante, y alguien que pudiera también satisfacer la justicia de Dios en representación de nosotros, a nuestro favor. Y ese es precisamente Cristo Jesús. Cristo Jesús es verdaderamente hombre para representar nuestros intereses, verdaderamente Dios para representar los intereses de Dios. Vivió una vida perfecta, obedeció, hizo lo que nosotros no hicimos. Nosotros pecamos y quedamos culpables en el juicio de Dios. Cristo nunca pecó en su naturaleza humana. Él cumplió cada mandamiento de Dios, aun cuando a Él lo vituperaron, lo insultaron justamente, lo condenaron injustamente. ¿Cuánta injusticia sufrió? ¿Cuánto fue victimizado, por decirlo de una forma más? ¿Qué hizo Cristo? ¿Acaso se excusó? ¿Hizo pecado y se excusó como muchas veces nosotros lo hacemos? No, Él se encomendó a Dios y hizo exactamente lo que Dios le pidió sin fallar ni una vez, aunque Él sí fue invitado a pecar por Satanás mismo, pero Él dijo no, y la palabra de Dios estaba en su corazón y Él hizo exactamente lo que Dios dijo. Y en la cruz del Calvario, entonces, Él murió. ¿Pero por qué murió? Si Él no merecía morir. Él murió porque venía a representar a pecadores como nosotros. Venía a satisfacer la justicia de Dios que nosotros solo podemos satisfacer sufriendo en el infierno. Él, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Dios le cargó los pecados de muchos pecadores. Y en la cruz del Calvario, la palabra dice que Dios se complació en aplastar a Cristo, en castigarlo como un sustituto de esos pecadores. ¿Para qué? Para satisfacer su justicia. Para abrir esta otra opción. Opción 1, tú sufres tu castigo por la eternidad. Opción 2, Cristo expía tus pecados. Cristo toma tus pecados, los carga Él en la cruz, para que tú no tengas que cargarlo. La palabra dice que Él fue hecho pecado para que pecadores como nosotros pudieran ser hechos justicia de Dios en Él, como un intercambio. Esta es la segunda opción que abre Dios, amigo. Y el llamado, querido amigo, es a tomarla. Y tú puedes saber que Dios aceptó el sacrificio de Cristo y esto quedó válido porque Cristo en la cruz del Calvario no murió para quedarse muerto, sino que al tercer día resucitó. ¿Y qué es lo que dice la resurrección? ¿Qué es lo que grita la resurrección? Lo que grita es: Dios aceptó este pago. Dios quedó satisfecho y ahora Dios puede perdonar a pecadores
sin violar su justicia. Puede permanecer justo, satisfacer su justicia y perdonarte a ti, pecador, que mereces el infierno. ¿Y cuál es el llamado entonces que hace el Evangelio? Esto nos lleva al punto 3. La promesa de Dios es que el justo por la fe vivirá. Es un llamado a abandonar la idea de que por medio de etnias, logros, estatus podemos ser declarados justos por Dios. Ninguna de estas cosas son los inventos del hombre que solo busca lo que puede conseguir en este mundo. Pero no puede conseguir la reconciliación por sí mismo, porque es Dios quien tiene que darla. Es Dios quien tiene que establecer los términos para reconciliarse. Y Él ya los estableció a través de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace Cristo Jesús después de resucitar? Él funda la iglesia y la preserva a través de los tiempos para hacer este llamado. Y hoy día este llamado es para ti, querido amigo. Arrepiéntete por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa en tu corazón darle la espalda al pecado, darle la espalda a esa vida de maldad, de buscar este reconocimiento de Dios por medio de participar, como te digo, con etnias, logros, por estatus social, reconocer que lo que realmente merecemos por nuestras obras es la condenación de Dios porque hemos pecado en contra de Él. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y ese es el mínimo, querido amigo. Y así es entonces como podemos ser perdonados. Cuando una persona tiene fe, lo que hace Dios es declarar a esa persona justa, expiada sus pecados por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esas son las buenas noticias. Ese poder de Dios para salvación. Eso es lo que hace el Evangelio, querido amigo. Dios te une a Cristo y en esa unión te declara justo y te adopta como un hijo. Y te dice, ven, sé mi hijo. Yo te voy a proteger, te voy a cuidar, voy a cambiar tu vida. Te voy a dar nueva enseñanza, buena enseñanza para tu alma. De eso se trata. ¿Cómo lo tienes que hacer, querido amigo? ¿Cómo expresas esta fe a Dios? Ora al Señor y dile, oh Dios amado, perdóname. Yo he pecado en contra de ti. He vivido por estas cosas. He vivido por estatus social. Me he dedicado a mi trabajo quizás. Y no te he considerado a ti, a tu palabra, a las muchas veces en las cuales me has invitado a través de cristianos que han venido a mí para predicarme el Evangelio. No he honrado tu día santo, el día del Señor. No he venido a adorarte, no he ido a adorarte, no te he considerado en mi día. He estado viviendo para mí solamente. Mas tú día tras día me sostienes, me has dado cosas buenas y yo las he despreciado. Oh Dios, y le confiesas tus pecados, no te vas a acordar de todos, pero Dios los va a considerar. Le dices, perdóname Dios, quiero reconciliarme contigo por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que ahora sé que es. Sé que es suficiente lo que hizo para salvarme, porque el que murió es Dios encarnado. Dios amado, perdóname. Y si lo haces sinceramente, querido amigo, en el nombre del Señor Jesucristo, Él te va a perdonar, te va a adoptar, te va a declarar justo. Y ya no tendrás que temer a la condenación eterna. El Señor, como decía, te va a restaurar tu vida, va a darte un amor por la palabra y tu vida va a cambiar y vas a tener el gozo de la salvación. Estas son las buenas noticias, querido amigo. La salvación de Dios es completa, es de adentro y de afuera. Ahora, alguien se puede preguntar, bueno, pero ¿esto significa que ahora el creyente tiene permiso para pecar porque es por la fe esto? ¿Cómo funciona? La respuesta es por supuesto que no. Por supuesto que no. Si ya no hay condenación para un creyente por pecar, entonces ¿por qué va a restringirse a hacerlo si le va a traer bien? Eso es lo que se piensa. Eso es lo que hay detrás de esta pregunta. Si ya no hay condenación, entonces ya no tienen miedo para poder pecar. Pero hay dos razones por las cuales no funciona así. ¿Por qué el creyente no tiene permiso para pecar?
En primer lugar, ¿por qué no va a pecar el creyente? Porque siente el peso de que los pecados suyos son perdonados por el sufrimiento de Cristo, su Salvador. Cada pecado es un insulto a esa salvación, es una deshonra a la salvación. Y él la siente y ama a Cristo. Entonces no ama al pecado. No queremos participar en un mal sabiendo que Cristo pagó por ellos con su sangre. Segunda razón, porque el cristiano es transformado para ya no tener los logros, la etnia, para ya no tener el estatus social como bien último, sino ¿a quién? A Dios. Entonces, como tenemos a Dios como bien supremo, obedecer a Dios es nuestro bien. Eso es lo que queremos en nuestra vida. No hay otra cosa en este mundo que valoremos más en nuestra conciencia que glorificar a Dios. Hay un cambio en el adentro que viene por esta fe, querido amigo, cuando tú reconoces que todas estas cosas son vanas y que tú debes vivir para Dios. La salvación es un regalo entonces, pero un regalo personal de parte de un Dios a quien le importa el bien de nuestra alma, nuestra forma de pensar y lo que nos motiva. Por eso no se convierte en un libertinaje y los libertinos no deberían ser considerados cristianos. Examínate, querido amigo. Quizás esa es la clase de idea que tienes de la salvación y de la justicia de Dios. Entonces concluimos, no es un contrato laboral la justicia de Dios y tampoco es un regalo impersonal, como si Dios no le importara quiénes somos y lo que hacemos. La salvación es solo por la fe y solo por la gracia, solo por el amor de Dios, no porque Dios nos deba algo, porque nosotros hemos pecado en contra de Él. Hoy Dios te llama entonces a arrepentirte por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por tanto, deja de valorar todas esas cosas por las que vives ahora, querido amigo, y por las que el mundo se esfuerza, y considera que sin Cristo nada tienes. No tienes nada, querido amigo, sin Cristo. Todas esas cosas van a pasar, y un día vas a morir y vas a estar desnudo. Y ninguna de las personas que te dicen que vas bien, amigo mío, va a estar ahí, porque todos van a estar desnudos delante de Dios en cuerpo y alma. Nada se esconde delante de Él. Y en su juicio todo será sacado a la luz. Por tanto, toma la segunda opción. Arrepiéntete, querido amigo, por medio del Señor Jesucristo Jesús. Reconoce tu maldad delante de Dios y búscalo a Él. Corra a sus pies, como se dice, para salvación. Señor, entonces confirme todo esto y te ayude a conocer al Señor.